Arrancamos este enlace informativo matinal con lo más sobresaliente en noticias ocurridas en las últimas horas en Bolivia y el mundo. Gerente de banco privado dice que el Banco Central de Bolivia no entrega dólares suficientes para volver a la normalidad. El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, volvió a proponer esta semana una norma para que los bancos expliquen qué hacen con los dólares que les llegan de las remesas y los que les entrega el Banco Central de Bolivia. Sin embargo, el gerente general del Banco Sol, Marcelo Escobar, dijo que los billetes recibidos no son suficientes para volver a los niveles de normalidad. A 10 meses de la escasez de dólares en el país, la oferta de billete extranjero aún no se ha regularizado en el mercado nacional. La población debe acudir a librecambistas para conseguir la moneda estadounidense a un precio mayor al tipo de cambio oficial. Bajo esta realidad, el viceministro de Defensa del Consumidor volvió a proponer la creación de una norma que obligue a los bancos privados a explicar y transparentar qué hacen con los dólares que llegan producto de las remesas y los que les llegan del Banco Central de Bolivia. No sabemos de dónde compran los librecambistas, de dónde consiguen dólares. La pregunta, ¿será que las entidades bancarias están entregando los dólares a un precio mayor a librecambistas y contrabandistas? Cuestionó la autoridad a inicios de mes, pero esta semana volvió a insistir en su propuesta para que la banca transparente esos movimientos. El obispo de Santa Cruz critica las voces que hablan de bonanza económica y paraíso terrenal. La Iglesia Católica expresó críticas este domingo hacia las voces que promueven la idea de una bonanza económica y la percepción de que el país está inmerso en un paraíso terrenal, sin tener en cuenta las voces silenciosas que claman por paz y reconciliación en nuestra sociedad. El obispo auxiliar de Santa Cruz, el monseñor Stanislao Doslayevswicz, sugirió ante estos contrastes, la mejor opción es preparar el encuentro con Cristo, siguiendo el ejemplo del profeta Juan Bautista, quien iluminado por Dios compartió la luz de Jesús con el mundo, no solo a través de las palabras, sino también a través del estilo de vida y presencia de la sociedad actual. El obispo señaló que la voz de Juan Bautista al anunciar la venida del Señor parece no tener efecto en nosotros debido a que estamos acostumbrados a escuchar otras voces, muchas de las cuales resuenan en plazas, calles, canales de televisión y prensa escrita. Por un lado, nos bombardean con voces que exaltan la bonanza económica y el paraíso terrenal en el que supuestamente vivimos, asegurando que no nos falta nada. También escuchamos voces que nos dividen, que siembran el odio, o aquellas que promueven el placer. Por otro lado, surgen las voces silenciosas que claman por paz, reconciliación y genuino apoyo y solidaridad en nuestra sociedad y en todo el mundo, afirmó durante la homilía dominical. Hay una nueva adenda entre YPFB y Petrobras, flexibiliza envíos de gas. Las petroleras de Bolivia y Brasil, YPFB y Petrobras, firmaron una nueva adenda el viernes al contrato de compra-venta de gas natural. El acuerdo mantiene un envío máximo de 20 metros cúbicos, pero con una mayor flexibilidad en compromisos en firme. De acuerdo a un comunicado del petróleo brasileño, Petrobras, la complementación firmada modifica el perfil de entrega del volumen total de gas contratado por la petrolera brasileña según la disponibilidad de gas natural para la exportación por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. El Ejecutivo insiste que el Legislativo debe solucionar el tema de las elecciones judiciales. A 5 días del receso parlamentario, el gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima,
insiste que la resolución de los comicios judiciales está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En tanto, analistas dicen que la prórroga de los magistrados es inconstitucional y que sus actos desde el 2 de enero del año 2024 no tendrán validez, además de sostener que el boicot a este proceso vino de todo lado. Lo que teníamos que hacer como Ejecutivo lo hemos hecho. Este es un tema de la Asamblea Legislativa y de la justicia boliviana que tiene que resolverse. Nuestra exhortación a la ALP es que de inmediato se apruebe una ley que garantice los 2/3 de voto en la preselección de los candidatos y al órgano electoral la posibilidad de hacer elecciones, sostuvo el ministro de Justicia en Bolivia TV. Sin embargo, para esta semana se prevé un trabajo complicado en el legislativo, toda vez que se mantienen las posiciones encontradas, ahora no solo en lo que hace al reglamento de preselección, sino en lo referido a impulsar un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional que determinaron la extensión de mandato de sus correligionarios. En la Asamblea, los diferentes frentes han presentado proyectos de ley para llevar adelante los comicios, pero ninguno en consenso. Además, desde el MAS se plantea subsanar las observaciones al documento y de esta forma viabilizar el proceso. Respecto a la responsabilidad del fracaso en que unos y otros se acusan mutuamente, analistas sostienen que todos son artífices del boicot de las judiciales. Están exigiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional diga al país qué va a suceder con la reelección indefinida. El analista y abogado constitucionalista Luis Alberto Ruiz dijo que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, así como decidieron ampliarse el mandato bajo la premisa de hacer respetar el Estado constitucional de derecho, ahora deben decirle al país qué va a suceder en adelante con el tema de la reelección indefinida, que sigue vigente con la sentencia constitucional número 084 del año 2017. Expresó que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene pendiente la resolución de la acción popular presentada por el diputado Marcelo Pedrazas ante la Sala Constitucional Primera de Chuquisaca. En enero del año 2023, esta instancia rechazó la tutela solicitada, ratificando la vigencia de la acción precisamente, la cual establece que la reelección indefinida es un derecho humano, entre comillas, situación que Evo Morales aprovechó para buscar su cuarto mandato en las elecciones del 2019. Ruiz recordó que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en agosto del 2021, determinó que la reelección indefinida no es un derecho humano. Bajo el criterio de convencionalidad, indicó que los magistrados del tribunal deberían haber anulado esta resolución, ya sea de oficio o a petición de parte. Sin embargo, cree que con la acción popular en consideración, los magistrados ya no tienen pretexto para seguir dilatando una respuesta, sino que deben actuar con urgencia en beneficio del país y también de la democracia. Advirtió que la falta de una resolución podría provocar más conflictos en Bolivia, ya que la disputa por el poder se trasladaría a las calles. Afirmó que aunque Evo Morales está inhabilitado por la Constitución Política del Estado, debido a haber ejercido el poder por más de 10 años, es imperativo que el tribunal aclare la situación para otorgar estabilidad a la democracia. Y el informe preliminar de la CIDH deja en evidencia la inacción de la Fiscalía. A más de 2 años del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, y a más de 1 año de la creación de la Mesa de Seguimiento a las 36 recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un documento, indicó que el gobierno no cumplió con la reparación a las víctimas de la crisis del año 2019, no hubo reestructuración de la justicia e identificó fallas en el trabajo del Ministerio Público. Lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es
que no se ha cumplido con lo que ha recomendado el GIEI con las tareas prioritarias del Estado. El cumplimiento de 4 puntos no alcanza. Además, hay que sumarle el tiempo que ha transcurrido sin que se encaren las reformas estructurales que nos plantea, señaló el abogado constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero. Agregó que una de las críticas es al Ministerio Público por su actuación antes y durante el conflicto. Dijo que esta se mantiene latente y se la mimetiza con un lenguaje diplomático. Con relación al accionar del Ministerio Público en el primer informe, se sostiene que la información proporcionada por el Estado sobre los casos en curso o cerrados para que se asuman medidas y corrijan deficiencias en el debido proceso fue insuficiente. En el documento se señala que de la revisión de esta información, la CIDH verifica la demora que presenta al desarrollo de muchos de estos procesos, así como la falta de líneas investigativas claras. La organización observó también que, por un lado, en los procesos investigativos que la GIEI Bolivia identificó respecto de violaciones a los derechos humanos, todavía muchas personas no fueron sentenciadas. Por otro lado, en los casos de persecución judicial, se criminalizó a personas y estas aún no fueron absueltas. De la mañana con 43 minutos. Las inundaciones afectan a 5 departamentos y dejan 2.729 familias damnificadas. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, detalló este domingo que el periodo de lluvias e inundaciones, desde noviembre hasta la fecha, afectó a 5 departamentos: La Paz, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, a 2.729 familias y 55 comunidades. Además, se contabilizan 10 municipios afectados, 2 en La Paz, 2 en Cochabamba, 1 en Santa Cruz, 2 en Potosí y 3 en Chuquisaca. Las personas fallecidas suman 10, 2 en los departamentos de La Paz, 1 en Cochabamba, 4 en Potosí, 3 en Chuquisaca. Aún no se rescataron los cuerpos de 2 víctimas, una en La Paz y otra en Totora, en Cochabamba. Asimismo, advirtió que la alerta roja por lluvias y posible desborde de ríos se mantiene activa para el departamento de La Paz, así como hemos escuchado en el reporte del Senami, sobre todo para las regiones de Charazani, Mocomoco, Alto Beni, Caranavi, Apolo y Nuestra Señora de la Paz. Hay un plan de atención a las familias afectadas por eventos climáticos adversos. Consiste en la reacción inmediata de unidades militares y la entrega de ayuda, garantizó a Bolivia TV. Acotó que los 7 helicópteros que apoyan en la sofocación de incendios están a disposición para atender cualquier eventualidad. La autoridad detalló además que a escala nacional ya se ha asistido con ayuda humanitaria a 3 departamentos, 6 municipios y a 3.021 familias. Asimismo, informó que el Ministerio de Salud movilizó 15.065 toneladas de ayuda humanitaria, principalmente medicamentos, insumos y alimentos para el binomio madre-niño en Cotagaita, con una inversión de 505.980 bolivianos. Y tras la sequía, la lluvia golpea a varias regiones y deja 10 muertos, 10 fallecidos. Luego de la crítica sequía que sufrieron varias regiones del país, ahora enfrentan intensas lluvias que a la fecha provocaron inundaciones y muerte de por lo menos una decena de ciudadanos. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó a través de Bolivia TV que las precipitaciones pluviales afectaron a 5 departamentos y causaron la muerte de 10 personas por el desborde de diferentes ríos. Capinota está cosechando agua de lluvia y de vertientes en tanques tras la dura sequía. Tras una dura sequía, pobladores de Capinota comenzaron a cosechar agua de lluvia en tanques de hormigón para el consumo y la prevención de enfermedades. La nueva estrategia para acumular grandes cantidades de líquido vital se implementa en las comunidades Cotani y Yatamoco, ubicadas a casi 2 horas del centro de la ciudad y cerca del río Arca en Cochabamba. Las infraestructuras se ejecutaron con el cemento y el fierro que donó la gobernación de Cochabamba y las comunidades aportaron con mano de obra.
Antes de la construcción del tanque de 22.000 litros, los comunarios de Cotani se daban modos para acarrear agua del río y de otras vertientes todos los días, aunque la zona se destaca por contar con tierras aptas para la producción de papa, camote y una variedad de hortalizas. La falta de caminos y proyectos para captar agua limita el desarrollo de su potencial agropecuario. Hablamos del sillar. Ingenieros y brigadas y también la universidad realizan inspección técnica hoy para buscar saber qué es lo que ha pasado. Senadores y diputados de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba inspeccionarán hoy el sillar junto al apoyo de la Universidad Mayor de San Simón, ingenieros y la carrera de Ingeniería Civil, a fin de contar con una explicación técnica de lo ocurrido en la carretera fundamental, la cual reportó derrumbes y afectación sustancial de vías a pocos días de haberse entregado de forma provisional. La inspección será realizada a la cabeza de la comisión especial creada por la Brigada Parlamentaria para fiscalizar la obra ejecutada por la empresa china Sinohydro con una inversión de 2.923 millones de bolivianos. La misma será entregada por 3 legisladores del Movimiento al Socialismo y 2 de Comunidad Ciudadana. La vía de 29.14 kilómetros conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz y es parte del corredor bioceánico este-oeste. Sinohydro entregó la obra anhelada, compuesta por 4 túneles, 9 puentes y 8 viaductos, de forma provisional el 23 de noviembre y tras ello reportó problemas. No hay pavo nacional, pero las carnes de pollo y de cerdo están garantizadas. Para las fiestas de fin de año, la producción de carne de cerdo y la de pollo se incrementaron entre 15 y 20% y los agropecuarios garantizan su disponibilidad a buen precio, pero no pasa lo mismo con la carne de pavo, porque los productores tuvieron que suspender su producción por las restricciones sanitarias impuestas a la importación de pavo bebé por la gripe aviar. Esa suspensión, que restringe la cría de más de 50.000 pavos, representa un daño económico para los productores que supera los 2.5 millones de bolivianos, según los cálculos de Humberto Arana, propietario de la empresa Pavos Santa Isabel. Arana explicó que en Cochabamba 3 granjas productoras de pavo se dedican a producir las aves solo para la época de Navidad. Actualmente, debido a la nula producción nacional, el precio de la carne de pavo importada se ha duplicado, pues el kilo, que antes se vendía a 45 bolivianos, ahora está en más de 70. El Ejecutivo agregó que, debido a esta situación, lo más probable es que se dispare el contrabando de pavo de países vecinos, pero también hay empresas que la importan legalmente. El productor lamentó que el SENASAC permitió la importación de pavo bebé con la vacuna correspondiente para garantizar la sanidad de las aves. No hay pavo terminado por la gripe aviar, tenemos cerradas las granjas, despedimos a la gente, está cerrada la frontera con Perú, solo debían pedir la vacuna para el ingreso del pavo bebé, debíamos producir y no permitir el contrabando, mencionó. En Pavos Santa Rosa, la importadora del ave, informaron que se iniciaron las reservas en septiembre de este año y ya para noviembre todo estaba agotado. La importación de carne de pavo ha crecido en más del 100% en los últimos 5 años. Los principales proveedores son Chile, Perú y Brasil. En el año 2018 se importaron 130.737 kilos de carne de pavo por $426.211. En cambio, en el año 2022 se importaron 387.889 kilos por $1.1 millones. En cambio, los productores de cerdo garantizan la disponibilidad de esta carne para las fiestas de fin de año, época en la cual se incrementa la producción en un 20%. El gerente de la Asociación de Porcinocultores de Santa Cruz, Henry Chávez, informó que habitualmente el departamento tiene una oferta de 75.000 cabezas de cerdo, pero para el último trimestre del año la oferta se incrementó a 90.000. El 50% de esa producción se destina al mercado cruceño, mientras que el resto se lleva a los departamentos de Cochabamba, La Paz, Tarija, Chuquisaca y Potosí.
El vicepresidente de la Asociación Departamental de Avicultores, Iván Carreón, informó que por las fiestas de fin de año la producción de pollo se incrementa entre 15 y 20%, por lo que habrá disponibilidad de la carne para estas fiestas de fin de año. 7 de la mañana con 52 minutos. Suman las voces para que el coronel Eric Holguín sea marginado del ascenso. No podía ser de otra manera. Ante el posible ascenso al general del actual comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Eric Holguín, quien agredió al capitán Edman Lara, desde el legislativo se sostiene que en el Senado no se debe dar curso a la promoción de un grado superior al efectivo agresor. La actitud del coronel Holguín respecto a la dormilona que le hizo al señor Lara fuera de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, delante de toda la prensa, demuestra la prepotencia de algunos comandantes y gozan de protección política, cuestionó el diputado por Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes. En las últimas horas se conoció que la Comisión de Seguridad del Estado del Senado, presidido por el senador Leonardo Loza, devolvió la nómina de ascensos enviada por el Ejecutivo, en el que presumiblemente estaría el nombre de Holguín. Pese a que el tema de ascensos debe ser considerado en reserva, al parecer que antes de que llegue a pleno del Senado, se puso en evidencia que el coronel cuestionado está en la nómina de ascenso a general. Estamos presentando Enlace Informativo. Destruyen otro mega laboratorio de cristalización de cocaína y suman 49 en todo el año solo en el Chapare. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó la noche de este domingo sobre la destrucción de un nuevo mega laboratorio de cristalización de pasta base de cocaína, con lo que suman 49 fábricas de gran capacidad que fueron destruidas solo en el Chapare en lo que va de esta gestión. Dijo que este laboratorio demandó una inversión de $300,000 y tenía una capacidad de producción entre 80 a 100 kilos de clorhidrato de cocaína. En La Paz, un accidente de bus en Pacajes deja al menos 5 muertos y varios heridos. Un bus del Sindicato de Transporte Mixto Calacoto Pacajes sufrió un accidente y dejó un saldo de al menos 5 personas fallecidas y el resto de los pasajeros terminaron heridos. El bus partió del Alto con 31 pasajeros rumbo a la localidad de Marca Audiencia, pero cerca de la población de Pando, ubicada entre los municipios de Calacoto y Corocoro, se produjo el accidente. La alcaldía reporta crecimiento del caudal de los ríos Choqueyapu y Orcojahuira. La Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos informó que dos de los principales ríos de la ciudad de La Paz experimentaron crecidas en su caudal debido a las precipitaciones de 4 horas entre las 9 de la noche del sábado y la 1 de la mañana de la madrugada del domingo. A través de una nota de prensa oficial se informó que en el caso del río Choqueyapu la crecida fue de 15 centímetros debido a una precipitación de 3.9 milímetros y en el caso del Orcojahuira la crecida llegó a 5 centímetros por 1.7 milímetros de precipitación. Un reporte de esta entidad da cuenta de que los 3.9 milímetros de precipitación de la lluvia en el río Choqueyapu equivale a 4 litros por metro cuadrado. En lo que concierne al río Orcojahuira, los 1.7 milímetros de agua que cayó es el equivalente a 2 metros por metro cuadrado. Las precipitaciones del sábado se produjeron en todas las cuencas de la ciudad y por efecto de este fenómeno climático, las brigadas atendieron 3 casos de emergencia reportados a la red 114, ninguno de gravedad. Los casos atendidos son una caída de piedras en la Max Paredes, un hundimiento en la vía periférica y un caso de movimiento de tierra sin autorización en San Antonio. Para la tarde del domingo, el pronóstico del tiempo establece que habrá chubascos aislados en todo el municipio. Y un pedido a la gente del municipio de La Paz. Ahí se están presentando algunos hundimientos leves en la capa asfáltica de la calle Almirante Grau en la zona de San Pedro de La Paz. Una chequeadita no estaría de más. Y ha causado más de una crítica el regalo de autos a los mineros. Una senadora asegura que no es raro. Un diputado dice que tal vez sean
parte de sus ahorros. Tras viralizarse la entrega de camionetas como regalo de Navidad a los socios de una cooperativa aurífera en Mapiri, la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, sostuvo que este tipo de excentricidades no es excepcional. En cambio, el diputado del Movimiento al Socialismo, Freddy López, dijo que podría ser producto de algún ahorro durante el año. La jornada pasada comenzó a viralizarse un video donde se ve que la cooperativa Siempre Unidos Mapiri RL, como parte de su aniversario, obsequió a sus socios una camioneta 0 kilómetros. La ostentación despertó una ola de críticas e indignación en redes sociales. La senadora Requena lamentó que el sector tenga que restregarle a la ciudadanía sus excentricidades a costa de la destrucción y la contaminación del medio ambiente y la vida de los pueblos indígenas. Sé que en La Paz se están comprando casas al contado. Mucho tiene que ver con esta minería de oro desde hace unos años en toda la zona aurífera. No es que la gente tenga autos último modelo, pero hay muchas casas chiquitas donde tienen hasta 3 autos chutos y no se sabe dónde más hacen entrar. Dice que no es una situación excepcional el regalo de vehículos, indicó Requena en entrevista con ANF. Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Tenemos más información. Damos una vuelta por las noticias que forman parte del panorama internacional y también con nosotros, la frontera Argentina-Bolivia. Zanjas que bloquean los accesos a pasos ilegales por orden del gobierno de Milei. 3 pasos ilegales en la frontera entre La Quiaca y Villazón, cerca del río Seco, que sirve como límite natural entre Bolivia y Argentina, han sido cerrados mediante la excavación de zanjas. Estas medidas tienen como objetivo evitar el contrabando de mercado y el ingreso del narcotráfico a la Argentina. Y Chile rechazó por segunda vez una propuesta de constitución y cerró definitivamente un proceso de 4 años fallido. Tal como lo pronosticaban todas las encuestas, con un 55.75% en contra y un 44.24% a favor, los chilenos rechazaron ayer la propuesta de constitución escrita por una mayoría de partidos de derecha, cerrando un proceso constitucional fallido de 4 años sin resultados positivos y abriendo un futuro incierto para los distintos actores políticos. Austin viaja a Israel mientras Estados Unidos insta a cambiar a una estrategia más precisa en Gaza. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, llegó hoy lunes a Israel entre expectativas de que va a presionar al gobierno para que redujera las grandes operaciones de combate en Gaza. Una nueva prueba de si Estados Unidos podría hacer valer su firme apoyo a la ofensiva para reducir su impacto devastador entre los civiles palestinos. Aliados europeos de Israel presionan para un cese del fuego con Hamás. Algunos de los aliados europeos de Israel presionaron el domingo para lograr un cese del fuego en Hamás, lo que subraya el creciente malestar internacional por el impacto devastador del conflicto en la población civil de Gaza. Norcorea lanza un misil balístico al mar y seguimos con estas prácticas de guerra. Corea del Norte disparó un misil balístico hacia sus aguas orientales, dijeron las Fuerzas Armadas surcoreanas, en una posible muestra del desafío ante las medidas de Washington y Seúl por modernizar sus planes de disuasión ante las amenazas norcoreanas. 8 de la mañana, 1 minuto. Hasta aquí.